Hola, ¿qué tal? Yo soy Ani y hoy estamos aquí para estudiar el último nombre de Dios que aparece en mi libro, Al que llama se le abrirá, que por cierto lo estoy reeditando, así que todas aquellas personas que lo quieran adquirir, esperen un poquito más porque viene una versión mejorada próximamente, Dios mediante, así que, pero bueno, igual seguimos hablando con respecto a su contenido y hoy quería hablarles sobre el último nombre que aparece en ese primer capítulo de mi libro, Conociendo a Dios a través del estudio de sus nombres. Y ese nombre es el nombre de Jesucristo, el nombre sobre todo nombre. Y bueno, el nombre de Jesús en el original es Yeshua. Y esta palabra en hebreo significa Yahvé es salvación o el Señor salva. Esta palabra se compone de dos palabras hebreas que son la palabra Ye, que es un diminutivo o una abreviación de Yahvé, y la palabra Shua, que viene de una raíz hebrea que es Yasha, que significa salvar o liberar. Entonces, cuando el ángel se le aparece a María y a José y les dice que tenían que llamar al niño que iban a ser Yeshua, es un mensaje teológico hablándonos de que Dios iba a traer a través de este niño la salvación de la humanidad o la liberación de la humanidad. Entonces, para estudiar este nombre que Dios exaltó a lo sumo, por encima de todo nombre, como nos explica Efesios 2, vamos a leer del 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, para conocer este nombre, que es sobre todo nombre, como nos explican, vamos a explicar con respecto a la venida de Jesucristo y cómo nos hablan de esto desde el Antiguo Testamento. Cientos de años antes de la venida de Jesús, ya Dios nos estaba diciendo que Él iba a traer un Salvador y nos los decía a través de sus profetas. Y esto es muy interesante porque cuando estudiamos y vemos que Jesucristo ya está siendo mencionado desde el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que realmente esto es una obra planificada, magnífica, salvadora de Dios para la humanidad. Entonces vamos a leer algunos de esos versículos que aparecen en el Antiguo Testamento que hablan claramente de Jesús y que se cumplen en el Nuevo Testamento con su venida. Sobre su nacimiento virginal en Belén, o sea, su nacimiento de una virgen. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y esto es muy interesante porque cuando se dio esta profecía, Emanuel significa Dios con nosotros. Es decir, que Dios se iba a encarnar para estar aquí en un cuerpo humano con nosotros y que está con nosotros por la eternidad a través de Jesucristo que sigue viviendo y reinando. Luego, sobre sus nombres que le describen como Dios. Isaías 9:6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Entonces, como vemos, aquí ya Dios también está hablando de que venía de la descendencia de David y estaba hablando de que todas esas características que tiene Dios las iba a tener, todos esos nombres. Como sabemos, un nombre habla de la esencia de quién es Dios, pues esa misma esencia de Dios iba a estar en su Hijo Jesucristo como consejero, como Dios fuerte, como Padre eterno y como príncipe de paz. Luego, sobre su nacimiento en Belén, en Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, ya nos decían la locación en donde iba a nacer Jesús, acerca del desprecio que le iba a dar el pueblo judío.
quienes fueron los que en su momento pues lo crucificaron. Isaías 53:3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Salmos 22:6-8. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Y como vemos, esto se cumplió tal cual, incluso con esas personas que cuando Jesús estaba siendo crucificado, le decían a Jesucristo, bueno, pero tú no eres hijo de Dios, pídele a Dios que te salve, ¿no? Luego sobre su entrada en Jerusalén en un pollino. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y sabemos que así fue como Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén, ¿no? Cuando ya iba a ser crucificado. Sobre lo que iba a padecer por nosotros. Salmos 22, 14, 18. Soy derramado como aguas y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor. Y la lengua se me pega al paladar y me has puesto en polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron, y esto es muy interesante porque esa palabra horadaron significa agujerear, atravesar completamente, las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan. Reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Y esto es increíble, está en los Salmos, mucho antes de que naciera Jesucristo, lo profetizó el rey David, y tal cual, como dice aquí, pues se cumplió con Jesucristo cuando estaba siendo crucificado. Luego también hay otro que está buenísimo con respecto a lo que Jesús iba a padecer con nosotros. Esto está en Isaías 53, del 4 al 8. No lo vamos a leer porque es largo, pero les invito a que lo lean para que veamos esas pruebas que Dios nos dio de que Él iba a enviarnos un Salvador. Luego sobre su resurrección. Salmos 22:10. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Salmos 49:15. Pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará. Jonás 2:6. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Y esto hablándonos que Jesucristo no iba a morir, iba a estar 3 días muerto, pero iba a resucitar al tercer día, como sabemos que Dios lo resucitó con poder. Luego, sobre cómo, gracias a lo que Él hizo, vencería a la muerte para siempre, a la muerte espiritual y un día resucitarnos también, ¿no? Es decir, para darnos vida eterna. Isaías 25:8. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo, de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Oseas 13:14. Habré de rescatarlos del poder del sepulcro, los redimiré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, que no les tendré misericordia. Hablándonos pues de que Él iba a vencer a la muerte, ¿no? Y esto pues solamente lo puede hacer Dios, para mostrarnos que Él es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Entonces, como podemos ver, todas esas profecías que fueron dadas cientos de años antes de la venida de Jesús se cumplieron con la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nos lo comprueba el Nuevo Testamento, los Evangelios, Marcos, Mateo, Juan y Lucas. Nos muestran cómo cada una de estas cosas se cumplió con Dios, con Jesús, porque Él era esa persona que Dios iba a enviar para salvarnos y para darnos vida eterna. Entonces era parte del plan salvador de Dios encarnarse a través de su Hijo Jesucristo, y que al creer en Jesús, en lo que Jesús hizo por nosotros, en quien Él es, entonces nosotros íbamos a tener una puerta abierta a los cielos y íbamos a poder reconciliarnos con Dios, como nos dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él nos abrió el camino a los cielos, y gracias a su obra redentora es que si hoy nosotros creemos en Él, pasamos de ser creaciones de Dios, que como lo somos todos, a ser
hijos de Dios. Y como dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y es tan grande, tan grande, tan grande la herencia que Dios nos dio a través de Jesús, que con su muerte y con su resurrección, con su obra en la cruz, Jesús venció también a la muerte y al enemigo, que era quien tenía el imperio de la muerte. Vamos a leer Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, como un cuerpo humano, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y bueno, pues Él los destruyó a la muerte eterna, porque sabemos que si creemos en Jesús tenemos vida eterna, estaremos por siempre con Dios, y que si creemos en Él también vamos a tener vida espiritual abundante, como nos dice Juan 10:10, yo vine para darles vida y vida en abundancia aquí en la tierra, vida espiritual abundante. Y luego, una muy importante, Jesucristo en la cruz pagó por nuestros pecados. Él pagó la deuda que nos correspondía a nosotros, porque como nos dice la palabra, la paga del pecado es la muerte. Y esto es de muerte espiritual, la muerte, la separación con Dios por la eternidad. Y eso Él lo venció porque Él pagó en la cruz todo lo que nos tocaba a nosotros pagar. Y cuando creemos en Él, nuestro saldo queda en cero. Es decir, no tenemos ya que pagar por esos pecados porque Él ya lo hizo. Vamos a ver lo que nos dice Efesios 1, del 1 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es por esa gracia de Dios, por ese regalo inmerecido de darnos a su único Hijo, que hoy, si nosotros creemos en Jesús, si nosotros lo confesamos y creemos con el corazón de que Él es el Hijo de Dios, que murió por nosotros, nuestros pecados son perdonados, pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a tener esa herencia espiritual que nos acaba de decir estos versículos y a tener vida eterna con Él por siempre, por la eternidad. Vamos a estar con nuestro Dios y Creador. Y bueno, por todo esto y mucho más, que no lo vamos a mencionar todo aquí porque no nos daría el tiempo de todas las riquezas que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo, es que Yeshua, Jesús, es Salvador. Ese nombre salva. Y no solamente salva de que nos da salvación y vida eterna y nos da salvación espiritual, de que pasamos de muerte espiritual a vida espiritual también aquí en la tierra, esa vida plena y abundante que mencionábamos, sino que cuando creemos en Jesús, en su nombre y en todo lo que Él es, así como Él nos lo mostró con su venida, con todos esos milagros que Jesucristo hizo, que nos muestran los evangelios, el Nuevo Testamento, Jesús, a través de esa fe, puede en nuestras vidas calmar tormentas, sanar enfermedades, hacernos libres espiritualmente, porque Él podía echar fuera demonios, podía resucitar muertos, multiplicar la provisión, proveernos de aquello que necesitemos, consolarnos cuando nuestro corazón esté quebrantado, sacarnos de cárceles espirituales, vindicar a los rechazados y también darnos una paz que el mundo no puede dar, porque así como Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo la doy no como la da el mundo, para que nosotros vivamos sin temor, porque lo tenemos a Él que está con nosotros por siempre. Y por esta maravillosa realidad es que debemos creer en Jesús y también en todos esos nombres que le fueron otorgados a Jesucristo, al Hijo de Dios, y que tienen poder de hacer todo lo que esos nombres nos indican. Vamos a leer algunos de ellos. Yo en mis libros los nombro, no los explico todos, pero sus nombres son poderosísimos porque nos muestran el poder que tiene Jesucristo. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, Cordero de Dios, Luz del mundo, Mediador, Profeta, Rabí, Maestro, Salvador, Hijo de David, Hijo de Dios, Hijo del hombre, Verbo encarnado, Abogado, Alfa y Omega, Principio y fin, Pan de vida,
piedra del ángulo, príncipe de los pastores, Cristo, que significa Mesías, primogénito de entre los muertos, porque fue el primero que resucitó y que luego todos le seguiremos, ¿no? Buen pastor, sumo sacerdote, santo de Dios, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Como leímos, Dios poderoso. Y esto es maravilloso, porque cuando nosotros conocemos quién es Jesús, que Él salva, y cuando conocemos también sus nombres que nos muestran quién es Él, esto significa que si, ¿qué es la situación que está pasando en nuestras vidas? Tenemos falta de paz, estamos atribulados, estamos preocupados, no podemos descansar porque está pasando una situación difícil en nuestras vidas. Él es nuestro príncipe de paz, Él nos da una paz que está por encima de las circunstancias. Tenemos una situación en donde nosotros no sabemos qué hacer, no tenemos quien nos defienda. Él es nuestro abogado. Tenemos una situación donde no sabemos qué decisión tomar, queremos tomar la decisión más sabia, no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer. Él es nuestro consejero. Necesitamos conocimiento con respecto a alguna situación, queremos que Él sea aquel que nos dirija hacia esa sabiduría. Él es el alfa y la omega. Y esto es muy interesante porque el alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Y esto nos indica que Él tiene todo el conocimiento. No hay nada que se escape del conocimiento de Dios. Y luego Él es principio y fin. Él es ese que puede, ¿cuáles son los traumas que nosotros tenemos? Pues Él es capaz de ir, porque Él está en el pasado, en el presente y el futuro, para ayudarnos a sanar esos traumas que nosotros tenemos, que a lo mejor vienen de la niñez o de cosas que nos han pasado. Él es principio y fin, Él puede estar en ese lugar con nosotros y traer sanidad a esos traumas en nuestras vidas. Él es también Emmanuel, el Dios que está con nosotros todos los días. Emmanuel, como dijimos, es Dios con nosotros. Y como Él nos prometió, yo estaré con ustedes hasta el fin. Él es, ¿cuál es esa orfandad que nosotros tenemos, que nos sentimos abandonados o que no tuvimos padre o que nos sentimos solos? Él es Padre eterno. Todos esos nombres nos hablan de quién es Dios para nosotros. Y confiando en esos nombres, en todo lo que significan, tenemos que acercarnos a aquel que nos puede salvar, que nos puede ayudar, a ese que Dios nos dio para traer a nuestras vidas más de lo que nosotros nos podemos imaginar o pedir. Ese que, como dice Romanos 8:32, y esto hablándonos de Dios que nos dio a Jesucristo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nos ama. Él nos ha entregado lo más amado que tenía, que es a nuestro Señor Jesús, a su propio Hijo perfecto, sin mancha, para morir por nosotros. No nos va a entregar Dios si nos entregó a Jesucristo todo lo que nosotros necesitemos, porque somos ahora sus hijos, si creemos en Él. Y ese es Dios, a ese Dios es que tenemos que acercarnos con confianza, al gran yo soy, a nuestro Dios y Creador, que está activo, constante, eterno por nosotros, para actuar a nuestro favor, y a su Hijo Jesucristo, que nos trae salvación y vida eterna y que estará con nosotros para ayudarnos en todas las situaciones, en todo lo que haga falta y siempre para su gloria. Por eso, la pregunta es, ¿estás tú en una relación personal con Dios? ¿Conoces tú a Dios? Lo conoces, y no solamente de conocerlo, de saber quién es. Crees que Él es el Hijo de Dios que murió por ti, que dio su vida para que tú fueras perdonado, para que tú tuvieras vida eterna, para que tú fueras reconciliado con Dios y vivieras una vida plena y abundante aquí en la tierra y una eternidad con el Padre. Si no has creído, yo te invito a que lo conozcas, porque dice la palabra de Dios que si nosotros creemos con el corazón, todo esto que acabamos de explicar, y lo confesamos con nuestros labios, entonces nosotros vamos a tener salvación. Y bueno, a los que ya creemos, pues sigue confiando en Él, sigue confiando en ese que te puede ayudar, no importa cuál sea la circunstancia, porque si murió por ti, si Dios entregó a su único Hijo por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todo lo que necesitemos? Amén. Y bueno, pues esa es la invitación hoy, a seguir conociendo a Jesús, a seguir conociendo sus nombres, que un nombre, como sabemos, significa la esencia, la naturaleza, lo que Él puede hacer.
sigamos conociendo a Dios, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros los conozcamos, para que tengamos esa fe de acercarnos a Él en todas circunstancias, porque Él es fiel y Él siempre va a estar con nosotros de la misma manera que nos explican sus nombres. Y bueno, pues con esta explicación de el nombre, sobre todo nombre, del nombre que trae salvación, del nombre de Yeshua, del nombre de Jesús, terminamos con ese primer capítulo de mi libro, al que llama Se le abrirá, conociendo a Dios a través de sus nombres. Y ahora vamos a comenzar con el segundo capítulo, que es donde vamos a hablar con respecto a la oración. Y vamos a explicar una fórmula de oración que nos dejó Jesucristo, que es seguramente la que Él utilizaba también para orar, como explican los evangelios, y que nos va a ayudar esta fórmula a saber cómo hablar con el Padre para que el Padre responda también nuestras oraciones, así como se las respondía a Jesús. Y bueno, nuestro próximo video pues será comenzar con ese segundo capítulo para que hablemos con respecto a la oración. Recuerden que mi libro, que está disponible en Amazon, pronto va a venir una nueva edición mejorada, así que les pido que si lo quieren comprar, se esperen un poquito. Ya yo les avisaré cuando esté disponible esa nueva edición. Y muchas gracias por su atención. Espero que esto sea de bendición para tu vida. Compártelo con aquellas personas que tú sabes que lo necesitan. Y nos vemos en un próximo video para continuar aprendiendo de Dios y esa herencia maravillosa que Él nos dejó en su palabra. Amén. Hasta un próximo video.